Una mano tiembla a la luz de una antorcha, dedos suspendidos sobre metal frío, incapaces de apartarse. El rey Jeroboam está solo en una cámara a la que ningún sirviente entra, contemplando dos estatuas de oro que encargó en secreto. Los becerros brillan en la oscuridad. Sus ojos vacíos reflejan los suyos. Su respiración es superficial. Afuera, el rey no duerme. Adentro, un hombre se ahoga en las consecuencias de su propia obra. ¿Cómo un pastor se convierte en rey por la voz de Dios y luego es el arquitecto de su propia destrucción? ¿Qué lleva a un hombre a escuchar una profecía del mensajero del cielo, a recibir un manto rasgado como promesa de pacto y aún así elegir construir altares de miedo? Puedes sostener un milagro en una mano y una cerilla en la otra y quemarlo todo. Esta es la historia de Jeroboam, un hombre que recibió todo de Dios y lo perdió todo intentando conservarlo. Serás testigo de cómo un llamado divino chocó con el terror humano, cómo un reino fue ganado por la fe y destruido por el control. Verás el momento exacto en que el compromiso se convirtió en catástrofe, y por qué lo único bueno que quedaba en su casa tuvo que morir como un acto de misericordia. Si quieres entender cómo el destino y la tragedia pueden habitar el mismo corazón, suscríbete y activa la campana. Esta historia te sacudirá. Los campos de trabajo se extienden interminablemente bajo el sol de Salomón. El polvo se levanta de miles de pies, mezclándose con el sudor y el chasquido de los látigos de los capataces. Hombres encorvados bajo bloques de piedra, sus espaldas marcadas con cicatrices, sus ojos vacíos de todo excepto de agotamiento. Esta es la gloria del reino de Salomón. Templos que se elevan, palacios que brillan, y el pueblo de Israel que se quiebra bajo el peso de todo ello. Jeroboam se mueve entre el caos como un hombre que entiende ambos lados. Es joven, capaz, sus hombros anchos por años del mismo trabajo, pero Salomón notó algo en él, una habilidad para organizar, para liderar, para hacer que las cuotas imposibles fueran casi posibles. Así que lo hicieron capataz, lo pusieron a cargo de las fuerzas de trabajo de la casa de José. Ahora se encuentra entre el trono y su propio pueblo, observando a hombres que se parecen a su padre, a sus hermanos, a sus primos, aplastados bajo el peso de la ambición de un solo hombre. Un capataz levanta su látigo hacia un anciano que ha tropezado. La mano de Jeroboam se extiende rápidamente, atrapando la muñeca del hombre. «Es más valioso vivo», dice en voz baja. El capataz se burla, pero baja el látigo. El anciano mira a Jeroboam con algo entre gratitud y acusación. «¿Quién eres?», preguntan sus ojos. «¿Uno de nosotros o uno de ellos?». Jeroboam no tiene una respuesta. Cae la noche. Los campamentos se aquietan. Jeroboam camina solo hacia una colina que domina la construcción, el templo brillando en la distancia, hermoso y terrible, construido con los huesos de su pueblo. Se arrodilla, no en oración formal, sino en el interrogante exhausto de un hombre que no sabe si alguien escucha. «Si nos ves», susurra a la oscuridad, «¿por qué este peso? Si eres el Dios de nuestros padres, el Dios que quebró al faraón y dividió el mar, ¿dónde estás ahora?». El viento no responde. Las estrellas permanecen en silencio. Jeroboam cierra los ojos, solo con su duda. Un sonido detrás de él, tela que se agita, pasos deliberados. Jeroboam se gira. Una figura emerge de las sombras, un anciano con ojos que arden como brasas en la oscuridad. Su rostro está curtido, su barba blanca, pero su presencia llena la ladera como un trueno antes de la lluvia. Jeroboam lo reconoce al instante, aunque nunca se han conocido. Todos conocen a Ahías el silonita, el profeta cuyas palabras se hacen realidad, cuya voz lleva el peso del Todopoderoso. Ahías no dice nada al principio, simplemente mira a Jeroboam, viendo a través de él, más allá del polvo del capataz y hacia algo más profundo. Luego, sin saludo ni explicación, el profeta extiende la mano y rasga su propio manto, una prenda nueva, de tela fina, desgarrándolo metódicamente en 12 pedazos. El sonido atraviesa la noche como una cuchilla a través de la carne.
Jeroboam se queda mirando. Su corazón late con fuerza. Esto no es normal. Esto no es seguro. Ahías extiende 10 pedazos de la tela rasgada, sus manos firmes a pesar de su edad. «Toma estos», ordena. Su voz no es fuerte, pero lleva la autoridad de algo mucho más allá de lo humano. Las manos de Jeroboam se mueven sin su permiso, aceptando la tela rasgada. La tela aún está tibia. «Así dice el Señor, el Dios de Israel», declara Ahías, y el aire mismo parece aquietarse. «He aquí que voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Pero por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido, Salomón tendrá una tribu. Hago esto porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. No han andado en obediencia a mí, ni han hecho lo que es recto a mis ojos, ni han guardado mis estatutos y mis leyes como lo hizo David, el padre de Salomón. Jeroboam no puede respirar. Los 10 pedazos de tela en sus manos parecen pesar más que todas las piedras que jamás ha cargado. ¿Rey? ¿Él? ¿Un capataz? ¿Un obrero? ¿Un hombre cubierto de polvo y duda? Pero Ahías no ha terminado. Sus ojos se fijan en los de Jeroboam, ardiendo con algo entre promesa y advertencia. «Serás rey sobre Israel, y si andas en obediencia a mí, y haces lo que es recto a mis ojos, si guardas mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Te edificaré una casa duradera como la que edifiqué para David, y te entregaré Israel». Las palabras cuelgan en el aire como un pacto escrito en luz de estrellas. Una dinastía, duradera, como David, todo lo que Jeroboam nunca se atrevió a imaginar, ofrecido libremente por el Dios que pensó que había dejado de escuchar. Pero hay algo en la voz de Ahías, un peso en la condicional. Si andas en obediencia, si haces lo que es recto, si guardas mis estatutos y mandamientos. La promesa es magnífica, la condición es absoluta. Antes de que Jeroboam pueda hablar, antes de que pueda hacer las 1000 preguntas que estallan en su mente, Ahías se da la vuelta y regresa a la oscuridad. El profeta desaparece tan repentinamente como apareció, dejando a Jeroboam solo en la colina, con 10 pedazos de tela rasgada y un destino que no sabe cómo llevar. Mira fijamente la tela en sus manos. A la luz de la luna, los bordes rasgados casi parecen brillar. Sus dedos tiemblan. Mira hacia los campamentos de trabajo abajo, luego hacia el palacio de Salomón que brilla en la distancia. Todo está a punto de cambiar. Todo ya ha cambiado. Pero mientras aprieta la tela rasgada contra su pecho, una pregunta se enrosca en su corazón como una serpiente. ¿Qué pasará cuando Salomón se entere? Y más profundo aún, bajo el asombro y el terror. ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Puedo ser lo que Dios me pide que sea? El viento se levanta, llevando polvo de los campamentos. Jeroboam se queda inmóvil entre 2 futuros, uno donde confía en el Dios que acaba de hablar y otro donde intenta sobrevivir a lo que se avecina. Aún no sabe que intentará hacer ambas cosas. Aún no sabe que no se puede. Dobla los 10 pedazos cuidadosamente, los esconde dentro de su túnica cerca de su corazón y comienza el largo camino de regreso a los campamentos. Detrás de él, la colina permanece vacía. Sobre él, las estrellas son testigos, y en la distancia, en el palacio del rey, algo ya comienza a desmoronarse. La noticia viaja más rápido que el miedo en una corte real. Por la mañana, los susurros se deslizan por el palacio de Salomón como veneno en el vino. Un sirviente vio algo en la colina. Un informante escuchó el nombre del profeta. Alguien notó el rostro de Jeroboam, la mirada de un hombre a quien se le ha dicho que está destinado a un trono. Los consejeros del rey se reúnen en consejo urgente, sus voces agudas por la alarma. El profeta Ahías fue visto con él. Dicen que rasgó su manto, 12 pedazos. Es la señal, mi señor. La misma señal que los profetas usaron con Saúl, con David. Un anciano,
más valiente o más insensato que el resto, dice lo que todos piensan. Si el profeta lo ha ungido y el pueblo se entera, Salomón se sienta en silencio en su trono. El rey sabio cuya sabiduría se había agriado hasta convertirse en paranoia. Su padre David luchó contra los enemigos con una espada. Salomón los combate con sospecha y eliminación rápida. Construyó el templo, sí, pero también edificó altares a dioses extranjeros para complacer a sus esposas extranjeras. Trajo la paz, sí, pero la paz se mantiene aplastando a cualquiera que pudiera perturbarla. Y ahora, un don nadie, un capataz de sus propias cuadrillas de trabajo, ha sido marcado por el cielo como su reemplazo. Encuéntrenlo, dice Salomón en voz baja. Tráiganmelo. Pero Jeroboam ya se ha ido. Guardias inundan los campamentos de trabajo, con las armas desenvainadas, buscando en tiendas y puestos de trabajo. Rebuscan en su morada, sin encontrar nada más que herramientas y mantas gastadas. Sus compañeros de trabajo alegan ignorancia, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. Para cuando los hombres de Salomón piensan en buscar en los caminos del sur, Jeroboam ya lleva 3 días de ventaja, huyendo por su vida hacia el único lugar al que el alcance de Salomón no llega. Egipto. El cruce del desierto casi lo mata. Sin suministros, sin provisiones, solo 10 pedazos de tela rasgada escondidos contra su piel y la aterradora certeza de que si se detiene, muere. Sus labios se agrietan, su garganta arde. Por la noche, desplomado bajo estrellas que no ofrecen consuelo, saca los pedazos de tela y los mira fijamente. ¿Son reales? ¿Realmente sucedió? ¿O imaginó todo el encuentro, el sueño febril de un trabajador desesperado en una colina solitaria? Pero la tela es real, los desgarros en la tela son reales, y también lo es el precio que ya está pagando. Egipto lo recibe como recibe a todos los enemigos de Salomón, con cuidadosa hospitalidad y cautelosa distancia. El faraón Sisac le concede asilo, un lugar en la corte, suficiente para sobrevivir pero no para importar. Jeroboam se convierte en otro exiliado, otro hombre desplazado que ronda los límites del reino de otro, esperando un futuro que quizás nunca llegue. 7 años pasan como agua a través de una vasija rota. Jeroboam aprende egipcio, viste ropas egipcias, come comida egipcia, observa la corte del faraón, estudia cómo funciona el poder, cómo se construyen y mantienen los reinos. Se casa con una mujer egipcia, intenta construir algo que se parezca a una vida. Pero cada noche saca los 10 pedazos de tela, ahora descoloridos, con los bordes deshilachados, y los sostiene en la oscuridad. Algunas noches reza, algunas noches no puede. Las palabras se le enredan en la garganta, atrapadas entre la fe y la acusación. Dijiste que sería rey. Susurra al techo de su habitación prestada. Soy un refugiado. Dijiste que me edificarías una dinastía. No tengo nada, ni siquiera mi propia tierra. Los pedazos de tela se le escapan de los dedos. A la luz de la lámpara, parecen menos una promesa y más los restos de algo que murió en aquella colina hace 7 años. Pero en ciertas noches, cuando la nostalgia se convierte en un dolor físico, recuerda el resto de las palabras de Ahías, la condición tejida en la promesa. Si andas en obediencia a mí, si haces lo que es recto a mis ojos, si guardas mis estatutos y mandamientos como lo hizo David, piensa en David, el rey pastor, el hombre conforme al corazón de Dios. David, que esperó años para que su unción se hiciera realidad, que se escondió en cuevas y huyó de Saúl, que tuvo todas las oportunidades de tomar el trono por la fuerza y se negó. David, que confió en que lo que Dios prometió, Dios lo cumpliría. David, que mantuvo el pacto incluso cuando el pacto parecía haberlo olvidado. Jeroboam cierra los ojos e intenta ser ese hombre. Algunas noches, casi cree que puede serlo. Entonces, llega la noche que lo cambia todo. Un mensajero irrumpe en la corte egipcia, cubierto de polvo por el duro viaje, trayendo noticias que se extienden por el palacio como un reguero de pólvora. Salomón ha muerto. El gran rey, el rey sabio, el rey cuyo reinado parecía eterno,
ha muerto. Su hijo Roboam se sienta ahora en el trono, joven e inexperto, rodeado de consejeros que no recuerdan lo que cuesta construir un reino. Jeroboam se para en el patio egipcio. La noticia lo inunda como una ola. Sus manos comienzan a temblar. 7 años de espera, 7 años de exilio, 7 años preguntándose si la profecía era real, y ahora, de repente, imposiblemente, la puerta está abierta. Va a su habitación y saca los pedazos de tela por última vez. A la luz de la lámpara ya no parecen descoloridos, parecen lo que siempre fueron, una promesa, un llamado, una puerta que se abre sobre goznes oxidados. Los sostiene contra su pecho y siente su corazón latiendo con fuerza debajo de ellos. Pero hay algo más agitándose en su pecho ahora, algo que no estaba allí en la colina hace 7 años. Miedo. No el miedo a los guardias de Salomón o el miedo a morir en el desierto. Un tipo diferente de miedo, el miedo a obtener lo que te han prometido y descubrir que no puedes retenerlo. El miedo a que el reino te sea dado y luego se te escape de las manos. El miedo que impulsa a los hombres a asegurar lo que Dios ha dado, a construir muros alrededor de la gracia, a garantizar por esfuerzo humano lo que fue ofrecido como don divino. Jeroboam empaca sus pertenencias, se despide de su esposa egipcia, de su vida prestada, de sus 7 años de seguridad. Mientras se prepara para partir, uno de los consejeros del faraón lo aparta. «Vuelves para reclamar un reino», dice el egipcio. Recuerda, los reinos no se mantienen solo con profecías, se mantienen con poder, con estrategia, asegurándose de que nadie pueda quitarte lo que has ganado. Es un consejo práctico, sabio, incluso el tipo de consejo que mantiene estables los reinos y seguros a los reyes. Jeroboam asiente, guarda los pedazos de tela en su mochila de viaje y comienza el camino a casa. Camina hacia el norte a través del desierto que una vez cruzó huyendo, su sombra alargándose en la arena. Detrás de él, Egipto se desvanece en el espejismo del calor. Adelante, Israel espera, inquieto, dividido, listo para que alguien los lidere. Aún no sabe que el consejo del egipcio ya ha plantado una semilla. Aún no sabe que la seguridad y la fe no son lo mismo. Aún no sabe que puedes recibir todo de la mano de Dios y aún así perderlo todo intentando conservarlo. Pero la vasija de barro de su futuro ya se está formando en el torno del alfarero. Y la primera grieta ha aparecido, invisible, justo en el centro donde la promesa y el miedo pronto chocarán. El viento del desierto se levanta, borrando sus huellas tan rápido como las deja. Arriba, el sol arde. Adelante, el reino espera. Y en su mochila, 10 pedazos de tela rasgada reposan contra su túnica extra, aún llevando el peso de un pacto cuya condición ya está empezando a olvidar. Si andas en obediencia a mí. Las palabras resuenan en el viento, pero Jeroboam ya está pensando en estrategia. Siquem estalla con el sonido de miles. La antigua ciudad donde Josué una vez reunió a las tribus y las llamó a elegir a quién servirían, ahora se llena de nuevo con voces, enojadas, esperanzadas, desesperadas. Las tribus del norte se han reunido, convocadas por sus ancianos, unidas por una queja. El hijo de Salomón, Roboam, ha heredado el trono, pero aún no se ha ganado su lealtad. Jeroboam llega para encontrar un polvorín a la espera de una chispa. Los hombres se acercan mientras él camina entre la multitud, reconociéndolo. Tú eres aquel de quien Ahías habló, el que Salomón temía, el que sobrevivió a Egipto. Sus ojos arden con expectación. No quieren otro Salomón. Quieren a alguien que recuerde lo que se siente al cargar piedras hasta que la espalda se rompe. Los ancianos de las tribus se reúnen con él en una tienda antes de la gran asamblea. Son hombres duros, curtidos por décadas de impuestos y trabajos forzados de Salomón. El mayor, Ahimaas de Efraín, estudia a Jeroboam con atención. El pueblo está listo para romper con Roboam, dice sin rodeos, pero necesitan saber que eres lo suficientemente fuerte para liderar la ruptura.
Necesitan saber que no te doblegarás en el momento en que Jerusalén aplique presión. Jeroboam sostiene su mirada. 7 años en Egipto le enseñaron a leer el poder. No huí de Salomón porque fuera débil, dice en voz baja. Huí porque no estaba listo. Ahora estoy listo. Ahimaas asiente lentamente. Entonces ven, veamos si el pueblo está de acuerdo. La asamblea en Siquem se convierte en el gozne sobre el que gira la historia. Roboam llega con su séquito, joven y arrogante, rodeado de consejeros que nunca han sentido un látigo. El portavoz del pueblo se adelanta, un levita llamado Adoram, y entrega la pregunta que todos esperaban hacer. Tu padre nos impuso un yugo pesado, pero ahora aligera el duro trabajo y el pesado yugo que nos puso, y te serviremos. Es una petición razonable, una oferta generosa. Sírvenos con justicia, y te serviremos con fidelidad. Roboam se retira para consultar a sus consejeros. Los consejeros más viejos, hombres que sirvieron a Salomón, instan a la gentileza. Si hoy te haces siervo de este pueblo y los sirves, y les das una respuesta favorable, ellos siempre serán tus siervos. Es sabiduría nacida de la experiencia. Los reinos se mantienen unidos por la lealtad más que por la fuerza, pero Roboam rechaza su consejo. En cambio, escucha a los jóvenes con los que creció, aquellos que nunca han conocido nada más que el privilegio. Instan a la fuerza, al dominio, a la demostración de poder. Diles esto, dicen, sonriendo. Haz que te teman desde el principio. 3 días después, Roboam regresa a la asamblea. Su respuesta resuena en Siquem como una bofetada. Mi padre hizo pesado vuestro yugo. Yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con látigos. Yo os castigaré con escorpiones. Silencio. Luego, como una presa que se rompe, la multitud estalla. ¿Qué parte tenemos nosotros en David? A vuestras tiendas, Israel. Mira por tu propia casa, David. Las tribus del norte estallan en rebelión, y Roboam huye de regreso a Jerusalén, escapando apenas con vida. En el caos, los ancianos se vuelven hacia Jeroboam. Sus rostros están duros por la decisión. ¿Nos guiarás? Este es el momento. La tela rasgada, la profecía, los 7 años de espera, todo ello ha estado impulsando hacia esta única pregunta. Jeroboam mira el mar de rostros, miles de ellos, buscándolo a él por algo que la línea de Salomón no puede darles. Piensa en las palabras de Ahías: te daré 10 tribus, no duda, yo os guiaré. El rugido que sigue sacude las murallas de la ciudad. Traen la corona, hecha a toda prisa, aún no el símbolo pulido de generaciones, pero lo suficientemente real. La colocan sobre la cabeza de Jeroboam, y con ese único acto, el reino de Salomón se divide en 2. Israel en el norte, Judá en el sur. La profecía cumplida, lo imposible hecho realidad. Esa noche, Jeroboam se sienta solo en la cámara que le han dado, su primera noche como rey. La corona reposa sobre una mesa a su lado, pesada y extraña. Debería sentirse triunfante, debería sentirse reivindicado. En cambio, siente el peso de lo que acaba de asumir. 10 tribus, millones de personas, un reino nacido en rebelión, unido por el agravio y la esperanza. Saca los 10 pedazos de tela, ahora desgastados por 7 años de manipulación. Los extiende sobre la mesa junto a la corona. Promesa y cumplimiento, lado a lado. Dios cumplió su palabra. El manto rasgado se convirtió en un reino rasgado, y Jeroboam se encuentra en el centro de ello. Cierra los ojos e intenta orar, intenta encontrar palabras adecuadas para este momento. Lo hiciste, susurra, tal como dijiste, gracias, seré fiel, recordaré, yo. Un golpe lo interrumpe, sus consejeros entran sin esperar permiso, sus rostros urgentes. Mapas se despliegan sobre la mesa, cubriendo los pedazos de tela. Rollos se apilan, informes de exploradores, evaluaciones de recursos. El trabajo de la realeza comienza antes de que la corona esté siquiera tibia. Necesitamos discutir la seguridad, dice Adoram, ahora su consejero principal.
Roboam no aceptará esta división. Vendrá con un ejército. «Que venga», gruñe otro consejero. «Tenemos los números». «Los números no son suficientes», interrumpe un tercero. «Ya necesitamos fortificaciones, alianzas, una estrategia». Jeroboam levanta la mano para pedir silencio. Se quedan en silencio, observando a su nuevo rey. Estudia los mapas, los informes de tropas, la logística de defender un reino aún en formación. Su mente, agudizada por 7 años de observar la estrategia egipcia, comienza a funcionar. «Fortifiquen las ciudades fronterizas», dice. «Envíen emisarios a los líderes tribales. Asegúrense de que todos sepan que no vamos a retroceder». Los consejeros asienten impresionados. Comienzan a discutir detalles, implementación, plazos. Jeroboam contribuye donde es necesario. Su voz firme, sus decisiones acertadas. Es bueno en esto. La constatación lo sorprende. Realmente es bueno siendo rey. Pero entonces un consejero menciona algo que hace que a Jeroboam se le hiele la sangre. Claro, el pueblo querrá ir a Jerusalén para las fiestas. El templo está allí, y las fiestas del Señor. La sala queda en silencio. Todos lo comprenden a la vez. El problema no son los ejércitos, ni las fronteras, ni los recursos. El problema es la adoración. 3 veces al año, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, todo varón israelita debe presentarse ante el Señor en el lugar que Él ha escogido. Durante generaciones, ese lugar fue el tabernáculo. Ahora es el templo de Salomón, en Jerusalén. En el territorio de Roboam, Jeroboam siente un frío que se extiende por su pecho. Mira fijamente el mapa, viéndolo claramente ahora. Cada fiesta, miles de su pueblo viajarán al sur. Pasarán por las ciudades de Judá. Adorarán en la ciudad de David. Verán la gloria del templo. Recordarán el legado de la dinastía. Estarán en los atrios donde reina el descendiente de David. Y lenta, inevitablemente, sus corazones se volverán. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, dice lentamente, pensando en voz alta, sus corazones se volverán de nuevo a su Señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán y regresarán al rey Roboam. Los consejeros intercambian miradas. Nadie lo contradice. Todos han pensado lo mismo. Es el defecto fatal en el nuevo reino, la independencia política socavada por la unidad religiosa. ¿Cómo se gobierna a un pueblo cuyo Dios les manda a adorar en la capital de tu rival? Adoram habla con cautela. Quizás podríamos construir nuestros propios centros de adoración, lugares para que el pueblo traiga sus sacrificios sin el viaje a Jerusalén. Es una sugerencia simple, una solución práctica, una forma de mantener seguro el reino. La mente de Jeroboam se acelera. Otras naciones tienen múltiples templos. Egipto tiene santuarios por toda la tierra. Incluso Israel tuvo el tabernáculo en diferentes lugares antes de que Salomón construyera el templo. No es algo sin precedentes, es estratégico, es necesario. Pero en algún lugar profundo bajo la lógica, bajo la estrategia, bajo la legítima preocupación por la seguridad de su reino, una vocecita susurra: esto no es lo que Dios mandó. El lugar de adoración no es tuyo para decidir. Jeroboam aparta la voz. Tráiganme a los artesanos, dice, los mejores metalúrgicos, los que saben trabajar con oro. Y encuéntrenme mapas del reino. Necesito saber las mejores ubicaciones. Los consejeros se dispersan para obedecer, energizados por la decisión de su rey. En cuestión de minutos, Jeroboam está solo de nuevo con mapas y rollos y la maquinaria de la realeza. La corona reposa a su lado. Los 10 pedazos de tela yacen enterrados bajo una pila de informes. Traza 2 ubicaciones en el mapa: Betel en el sur, cerca de la frontera con Judá, y Dan en el extremo norte. Límites perfectos, símbolos perfectos, centros de adoración que dicen al pueblo: ya no necesitan Jerusalén, ya no necesitan la línea de David. Todo lo que necesitan está aquí, en su propio reino, bajo su propio rey. Tiene sentido, es sabio. Es exactamente lo que un rey inteligente
haría para asegurar lo que Dios le ha dado? Aún no se da cuenta de que está a punto de cometer el pecado que definirá su legado. Aún no se da cuenta de que hay una diferencia entre asegurar lo que Dios da y reemplazar los mandamientos de Dios con su propio diseño. Aún no se da cuenta de que la condición tejida en la profecía, si andas en obediencia a mí, si haces lo que es recto a mis ojos, está a punto de hacerse añicos bajo el peso de su miedo. Afuera, la noche se profundiza sobre Siquem. El pueblo celebra a su nuevo rey, su liberación de la opresión de Salomón, su esperanza de algo mejor. Adentro, Jeroboam se inclina sobre los mapas y toma la decisión que destruirá todo lo que acaba de recibir. La primera grieta en la vasija se ha ensanchado hasta convertirse en una fractura. Y Jeroboam, con los ojos fijos en la seguridad, aún no lo ve, pero Dios sí. Los artesanos trabajan en secreto, a puerta cerrada en un taller vigilado. El sonido de los martillos sobre el oro resuena en habitaciones donde solo los más confiables tienen permiso. Jeroboam visita a menudo, observando cómo las estatuas toman forma. 2 becerros de oro, cada uno magnífico, cada uno calculado para caminar por el filo de la navaja entre el símbolo y el sacrilegio. Lo ha meditado cuidadosamente. El becerro no es una elección arbitraria, es estratégica, cargada de un significado que su pueblo reconocerá. En Egipto, donde pasó 7 años, el toro Apis representaba la fuerza y la fertilidad, poder divino en forma tangible. Pero, más importante aún, el propio pueblo de Israel tiene historia con esta imagen. En el Sinaí, cuando Moisés se demoró en la montaña, Aarón fabricó un becerro de oro y declaró: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Fue rebelión entonces, sí, pero también fue un intento de hacer visible al Dios invisible, de darle al pueblo algo que pudieran ver y tocar. Eso es lo que Jeroboam se dice a sí mismo mientras observa cómo el oro se vierte en los moldes. No está reemplazando a Dios, no está introduciendo deidades extranjeras, simplemente le está dando al pueblo un símbolo, un punto focal, una forma de adorar al Dios de Israel sin el peligroso viaje a Jerusalén. Los becerros representarán la fuerza del Señor, el poder que los sacó de la esclavitud. Serán pedestales para la presencia invisible, plataformas para la gloria del Dios que liberó a sus padres. Es una justificación endeble, y en algún momento, en los instantes de desvelo de la noche, Jeroboam lo sabe. Pero el miedo es un maestro artesano, y moldea su razonamiento como el oro en el fuego. La inauguración en Betel llega primero. La ciudad bulle de gente convocada para la ocasión, líderes tribales, sacerdotes, trabajadores comunes, familias. El aire vibra de expectación. ¿Qué ha creado su nuevo rey? ¿Cómo será la adoración en este nuevo reino? Jeroboam se para frente a las estatuas cubiertas, su corazón latiéndole con fuerza. Ha ensayado este momento, elegido cada palabra con cuidado. Las cubiertas caen y allí están, 2 becerros de oro, relucientes bajo la luz del sol, magníficos y terribles. La multitud jadea. Algunos rostros muestran asombro, atraídos por la belleza y la audacia. Otros registran confusión, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Unos pocos, en su mayoría levitas mayores, hombres que recuerdan las historias, palidecen de horror. Jeroboam alza las manos, su voz resonando por toda la asamblea. «He aquí, oh Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. Estos son centros convenientes, donde pueden adorar al Señor sin la carga del viaje, sin el peligro de pasar por el territorio de Judá, sin someterse a las exigencias de Roboam. Tiene cuidado de no decir que estos son dioses, en plural. Lo enmarca como conveniencia, como practicidad, como liberación de una carga innecesaria. Pero las palabras que elige, aquí está tu Dios, resuenan a través de generaciones, llevando la mancha del pecado de Aarón en el Sinaí. Algunos en la multitud vitorean. Ven lo que Jeroboam quiere que vean. Libertad del control de Jerusalén,
adoración en sus propios términos, un rey que entiende sus necesidades. Otros permanecen en silencio, sus rostros turbados. Y un pequeño grupo en la parte de atrás, liderado por un joven levita llamado Iddo, se da la vuelta y se aleja. Su partida una condena silenciosa. Una voz se alza por encima de los murmullos. Un viejo sacerdote, su barba blanca, sus manos temblorosas de furia. Esto es blasfemia. El Señor eligió Jerusalén. Él eligió la línea de David. No puede simplemente. Los guardias avanzan. Jeroboam alza una mano para detenerlos, pero su rostro se ha endurecido. Soy el rey que Dios designó, dice con voz fría, el mismo Dios que arrancó el reino de la casa de Salomón y me lo dio a mí. ¿Cuestionan la elección del Señor? La boca del viejo sacerdote se mueve, pero no salen palabras. La lógica es una trampa. Si Dios eligió a Jeroboam como rey, ¿quiénes son ellos para cuestionar las decisiones del rey sobre la adoración? El sacerdote se aleja tropezando, con los hombros encorvados, derrotado por la retórica. El segundo becerro es erigido en Dan con menos ceremonia, pero el mismo resultado: división, confusión y el lento veneno del compromiso extendiéndose por el reino. Jeroboam nombra sacerdotes de todas las tribus, no solo levitas, rompiendo el antiguo orden. Instituye fiestas en fechas de su propia elección, imitando el calendario de Jerusalén, pero lo suficientemente diferentes como para establecer independencia. Construye altares, santuarios, lugares altos por toda la tierra. Todo está calculado, todo es estratégico, todo está diseñado para mantener el reino seguro y al pueblo leal. Y funciona. La gente deja de viajar a Jerusalén, llevan sus sacrificios a Betel y Dan, aceptan a los nuevos sacerdotes, las nuevas fiestas, el nuevo orden. El reino de Jeroboam se estabiliza, su gobierno se fortalece. Por toda medida política, su estrategia tiene éxito. Pero a altas horas de la noche, solo en su aposento, Jeroboam encuentra la oración cada vez más difícil. Todavía cumple con las formalidades, todavía se inclina, todavía murmura las palabras, pero se le atragantan como ceniza. Cuando intenta recordar el momento en la colina con Ahías, el recuerdo se siente distante, como si le hubiera sucedido a otra persona. Los 10 pedazos de tela rasgada permanecen en una caja de cedro, pero no los ha mirado en meses. Se han convertido en un artefacto de un tiempo más simple, antes de que entendiera lo que la realeza realmente requiere. Se dice a sí mismo que está siendo práctico. Se dice a sí mismo que Dios entiende. Se dice a sí mismo que asegurar el reino que Dios le dio es su propia forma de obediencia. Se dice a sí mismo que la intención importa más que el método, que el corazón de la adoración importa más que la ubicación. Pero las palabras suenan huecas incluso en su propia mente. Una noche, llega un pergamino sellado con cera, entregado por un mensajero que se niega a decir quién lo envió. Jeroboam rompe el sello y lee palabras que se sienten como hielo en sus venas. Así dice el remanente de los sacerdotes fieles: has hecho pecar a Israel. Has hecho que el pueblo se incline ante imágenes y abandone los mandamientos. Los has apartado del camino de sus padres. El Señor no te tendrá por inocente. El reino edificado sobre la desobediencia no puede permanecer. Las manos de Jeroboam tiemblan mientras sostiene el pergamino. Por un momento, solo un momento, se ve a sí mismo con claridad. Ve a un hombre que recibió todo de la mano de Dios e inmediatamente comenzó a reconstruirlo según su propio diseño. Ve los becerros de oro no como símbolos estratégicos, sino como monumentos a su propio miedo, a su propia necesidad de controlar lo que Dios le había dado libremente. El momento pasa. Aprieta la mandíbula, arruga el pergamino y lo arroja al fuego. No entienden, murmura. No ven lo que yo veo. No cargan con el peso que yo cargo. Ellos pueden permitirse ser puros. Yo tengo que mantener un reino unido. El pergamino arde, rizándose hasta convertirse en ceniza. Jeroboam observa las llamas y siente que algo se endurece en su pecho. La calcificación final del compromiso en convicción.
ha ido demasiado lejos para retroceder ahora. Demasiado está invertido. Demasiada gente depende del sistema que ha creado. Admitir el error desestabilizaría todo lo que ha construido. Así que, en lugar de arrepentirse, refuerza. En lugar de reconsiderar, redobla la apuesta. Nombra más sacerdotes no levitas. Construye más santuarios. Hace el calendario de fiestas más elaborado, más espectacular, más imposible de abandonar. Si va a hacer esto, lo hará por completo. Si va a competir con Jerusalén, hará de Betel algo irresistible. El reino prospera, la tesorería se llena, la gente parece contenta. Por toda medida terrenal, Jeroboam está teniendo éxito, pero en la noche, en el silencio que no puede llenar con estrategia o ruido, una pregunta lo persigue. ¿Qué dijo Ahías? Si andas en obediencia a mí y haces lo que es recto a mis ojos, si guardas mis decretos y mis mandamientos como hizo David, yo estaré contigo. Te edificaré una dinastía tan duradera como la que edifiqué para David. Sí, la palabra resuena en la oscuridad. Sí, Jeroboam se arropa más fuerte y se dice a sí mismo que todavía anda en obediencia. Todavía está sirviendo a Dios, solo que de manera diferente. Prácticamente, apropiadamente para la situación, Dios entenderá. Dios tiene que entender, pero en lo profundo de su corazón, bajo todas las justificaciones, sabe la verdad. No está asegurando lo que Dios le dio, lo está reemplazando. Y la condición que venía con la promesa, la única y absoluta condición, ha sido quebrantada. Fuera de su ventana, el becerro de oro en Betel reluce a la luz de la luna, hermoso y blasfemo, un monumento al momento en que el miedo se convirtió en fe y un reino comenzó a morir desde dentro. Jeroboam cierra los ojos, pero el sueño no llega. No volverá a llegar fácilmente por el resto de su vida. Porque en algún lugar de la oscuridad, en el espacio entre lo prometido y lo que ha construido, algo está empezando a romperse. Y la ruptura, una vez que comienza, rara vez se detiene hasta que todo está hecho pedazos. La gran fiesta en Betel resplandece de celebración. Antorchas bordean las calles, el humo de los sacrificios se eleva denso y dulce, y miles de personas llenan la ciudad para presenciar la fiesta del rey Jeroboam, su propio tiempo señalado, su propio calendario, su propio orden. Es el día 15 del octavo mes, exactamente un mes después de la fiesta de los tabernáculos de Judá. Lo suficientemente diferente como para declarar independencia. Lo suficientemente similar como para sentirse legítimo. Jeroboam ha planeado cada detalle. Los sacerdotes que él nombró, hombres de cada tribu, leales a él, agradecidos por su elevación, se mueven a través de los rituales con precisión practicada. Los altares rebosan de ofrendas. La gente canta, baila, come las comidas sacrificiales. Todo funciona exactamente como fue diseñado. Su reino tiene su propia adoración, su propio ritmo, su propia identidad separada de Jerusalén. Pero Jeroboam quiere más que una logística exitosa. Quiere demostrar que su autoridad se extiende más allá de la política hacia lo sagrado. Quiere probar que no necesita a los levitas, no necesita el sacerdocio de Jerusalén, no necesita el antiguo orden. Así que hace lo que ningún rey de Israel ha hecho jamás, lo que ni siquiera David, el hombre conforme al corazón de Dios, nunca se atrevió a hacer. Él mismo asciende al altar para quemar incienso. La multitud enmudece mientras su rey sube los escalones, vestido con ropas reales, llevando el incensario. Algunos rostros muestran orgullo. Miren a nuestro rey, no solo un gobernante sino un sacerdote, mediando entre nosotros y el cielo. Otros muestran confusión. ¿Está permitido esto? ¿Puede hacer esto? Algunos de los más ancianos, los que recuerdan las historias de Usías y Coré, sienten un escalofrío en sus venas. Jeroboam llega a la cima del altar. El humo se arremolina a su alrededor. Alza el incensario en alto, su rostro con una expresión de determinación, y se prepara para ofrecer incienso, para completar el acto que cimentará su control sobre cada aspecto de la vida de su reino. Entonces,
Una voz atraviesa la celebración como una cuchilla a través de la seda. ¡Oh altar, altar! Todas las cabezas se giran, la música se detiene, el baile se congela. Allí, de pie al borde de la reunión, hay un hombre que nadie reconoce. Viste con sencillez, su rostro curtido, sus ojos ardiendo con la misma luz terrible que Jeroboam una vez vio en la mirada de Ahías. Un profeta, de Judá, por el aspecto de sus ropas, solo, desarmado y absolutamente intrépido. El hombre señala directamente al altar, directamente a Jeroboam, y su voz resuena con claridad sobrenatural por toda la multitud atónita. Así dice el Señor: un hijo llamado Josías nacerá a la casa de David, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que hacen ofrendas aquí, y huesos humanos serán quemados sobre ti. Las palabras caen como golpes físicos. Josías, un nombre específico, la casa de David, sacrificando a los sacerdotes de Jeroboam. En este mismo altar, no es una advertencia vaga ni una profecía condicional, es una declaración de juicio certero, detallado y devastador. El rostro de Jeroboam se enrojece, todos los ojos están puestos en él. Sus sacerdotes se han quedado inmóviles a mitad del ritual. La multitud contiene la respiración. Todo lo que ha construido, todo lo que ha establecido, pende al borde del colapso si permite que este hombre hable sin ser desafiado. «Aprésenlo», ruge Jeroboam, su voz quebrándose de furia y miedo. Extiende su mano desde el altar, señalando al profeta, ordenando a sus guardias que tomen al hombre que se atreve a hablar contra su reino, su autoridad, su propio altar, y su mano se marchita, sucede al instante. El brazo extendido en señal de mando se encoge de repente, la carne se contrae, los dedos se curvan en garras inútiles. La mano que señalaba con autoridad se convierte en peso muerto, paralizada, inútil. Un dolor agudo recorre el brazo de Jeroboam. Grita, tambaleándose en los escalones del altar, acunando la extremidad marchita contra su pecho. La multitud jadea, retrocede, se echa hacia atrás. Algunos gritan, madres agarran a sus hijos, hombres fuertes palidecen. Los guardias se quedan inmóviles, atrapados entre la orden de su rey y el terror de lo que acaban de presenciar. Y entonces el altar mismo se parte. Una grieta recorre el centro de la estructura con un sonido como un trueno. Las cenizas se derraman, esparciéndose por el suelo, cubriendo los escalones donde Jeroboam está de pie. La señal que el profeta prometió, inmediata, innegable, imposible de desvirtuar. El altar que Jeroboam construyó, el centro de su revolución religiosa, abierto ante miles de testigos. Jeroboam mira su mano marchita, luego el altar partido, luego al profeta que sigue de pie, tranquilo e inmutable. Cada justificación que ha construido, cada racionalización que ha hecho, se desmorona como el altar roto. Esto no es oposición política, esto no es rivalidad entre reinos. Esto es Dios mismo declarando juicio. Por favor. La palabra se le arranca de la garganta a Jeroboam, todo orgullo despojado, toda pretensión hecha añicos. Ya no es un rey que manda, es un hombre que suplica. Ruega al Señor tu Dios por mí, ora para que mi mano sea restaurada. El profeta no se regodea, no condena, no predica, simplemente ora, y mientras ora, la mano que se marchitó en desafío es restaurada. La carne regresa, los dedos se enderezan, la fuerza fluye de nuevo. Jeroboam mira fijamente su mano sanada, flexionando los dedos, sintiendo que la vida regresa donde la muerte la había tomado. Debería estar agradecido, debería estar quebrantado, debería caer de rodillas allí mismo, en el altar roto, y arrepentirse ante Dios y los miles que observan. Este es el momento, la intervención clara e innegable que exige una respuesta. Pero en cambio, Jeroboam hace lo que ha hecho desde que se fabricaron los becerros de oro, intenta manejar la situación. «Ven a casa conmigo y come algo», le dice al profeta, su voz temblorosa pero intentando hospitalidad, intentando normalidad. «Permíteme darte un regalo». Es un intento de cooptar al profeta, de convertir el juicio en relación.
de difuminar las líneas entre el mensajero de Dios y el invitado del rey. Si puede hacer de este hombre su aliado, o al menos su deudor, quizás el mensaje pueda suavizarse. Quizás la profecía pueda negociarse. La respuesta del profeta es inmediata y absoluta. Aunque me dieras la mitad de tus posesiones, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua aquí. Porque me fue mandado por la palabra del Señor. No debes comer pan ni beber agua, ni regresar por el camino por donde viniste. Y con eso, el profeta se da la vuelta y se aleja. A través de la multitud silenciosa, pasando junto a los guardias que no hacen ningún movimiento para detenerlo, dejando atrás un altar partido, un rey conmocionado y miles de testigos que acaban de ver el cielo irrumpir a través de la ilusión cuidadosamente construida. Jeroboam permanece inmóvil en los escalones del altar, su mano restaurada aún temblorosa, las cenizas cubriendo sus ropas reales. La celebración ha terminado. La fiesta se ha convertido en un funeral. A su alrededor, sus sacerdotes no saben si continuar los rituales o abandonarlos. La gente comienza a dispersarse, susurrando, con los rostros turbados. Todo lo que Jeroboam construyó para crear seguridad acaba de ser expuesto como rebelión. Todo lo que justificó como necesario acaba de ser condenado como pecado. La advertencia es clara, la señal es innegable, el camino a seguir es obvio. Arrepiéntete, derriba los altares, vuelve a los mandamientos de Dios, confía en que el Dios que te dio el reino puede mantenerlo sin tus becerros de oro. Pero mientras Jeroboam desciende del altar roto, mientras los sirvientes se apresuran a limpiar la ceniza de sus ropas, mientras los consejeros lo rodean con preguntas preocupadas, algo se endurece en su pecho en lugar de romperse. Está demasiado metido. Ha construido demasiado. Se ha comprometido demasiado públicamente. Admitir el error ahora sería admitir que todo, los becerros, los sacerdotes, las fiestas, toda la estructura religiosa de su reino, estuvo mal desde el principio. Desestabilizaría todo, vindicaría a Jerusalén, probaría que no se le podía confiar lo que Dios le dio. Así que, en lugar de arrepentirse, racionaliza. El profeta probablemente fue enviado por Roboam para socavarlo. La división del altar podría haber sido una grieta natural, un momento dramático, pero no necesariamente sobrenatural. Su mano marchitándose y sanando, bueno, eso es más difícil de explicar, pero quizás fue una parálisis temporal por estrés, psicosomática, no realmente un milagro. La gente ve lo que quiere ver. Esa noche, en su aposento, Jeroboam mira su mano, completamente restaurada, sin rastro del marchitamiento. La flexiona, cierra el puño, se dice a sí mismo que está bien. Todo está bien. El reino es estable, la gente es leal. Un profeta, un momento dramático, no niega todo lo que ha logrado. No saca los 10 pedazos de tela rasgada. No lee las palabras del pergamino de los sacerdotes fieles. No ora. En cambio, llama a sus consejeros y comienza a planificar cómo contrarrestar los eventos del día. Nuevas fiestas, rituales más espectaculares, mejores sacerdotes, sacrificios más grandes. Si la duda se ha infiltrado, la abrumará con espectáculo. Si la gente está conmocionada, les dará algo tan magnífico que olvidarán el altar partido. Fuera de su ventana, el altar roto en Betel se alza a la luz de la luna, agrietado por el centro, ceniza manchando el suelo, un monumento al momento en que Dios habló claramente y un rey eligió no escuchar. El becerro de oro a su lado reluce, intacto, todavía hermoso, todavía blasfemo. Jeroboam lo mira y se dice a sí mismo que tomó la decisión correcta. Tiene que creer eso. La alternativa, que está destruyendo todo lo que Dios le dio, es demasiado terrible para enfrentar. Así que no lo enfrenta. Refuerza los muros de su propia ilusión y lo llama fe. Endurece su corazón y lo llama fuerza. Ignora la advertencia y lo llama avanzar. Pero en el silencio entre los latidos de su corazón, en el espacio donde la verdad vive más allá de la justificación, el veredicto ya ha sido pronunciado. El altar está partido. La profecía ha sido dicha. El juicio está establecido.
Jeroboam simplemente no lo sabe aún, o quizás sí, y por eso no puede dormir. Por eso su mano a veces tiembla sin razón. Por eso, en momentos de descuido, se sorprende mirando los becerros de oro con algo que parece menos orgullo y más horror. El reino permanece. La gente adora en Betel y Dan. La vida continúa. Pero algo se ha roto fundamentalmente, y todo el oro de Israel no puede repararlo. Los años pasan como agua a través de piedra agrietada, erosionando lentamente lo que nunca fue tan sólido como parecía. El reino de Jeroboam perdura, pero no prospera. La adoración en Betel y Dan continúa, pero se siente hueca, mecánica, un sistema mantenido por el impulso más que por la convicción. Los sacerdotes que Jeroboam nombró engordan y se corrompen, sus manos manchadas de sobornos, sus bocas llenas de bendiciones vacías. Los lugares altos se multiplican como maleza por las laderas, altares rudimentarios donde cualquier cosa puede llamarse adoración, donde cada hombre hace lo que le parece correcto a sus propios ojos. El caos moral se extiende por las tribus del norte a medida que los límites entre lo sagrado y lo profano se desdibujan más allá del reconocimiento. El robo aumenta, la violencia se vuelve común, el sistema de justicia, una vez arraigado en los claros mandamientos de la Torá, se convierte en un mercado donde los veredictos se venden al mejor postor. Las familias se fracturan, los vecinos se vuelven unos contra otros. El tejido social que mantuvo unido a Israel durante generaciones comienza a desgarrarse. Jeroboam lo ve todo, pero se niega a reconocer la conexión. Cuando el crimen aumenta, culpa a la mala aplicación de la ley y nombra más jueces. Cuando los profetas hablan contra la corrupción, los llama agitadores políticos financiados por Jerusalén. Cuando los comerciantes se quejan de pesas y medidas deshonestas, emite regulaciones que nadie sigue. Cuando el remanente fiel, aquellos que aún recuerdan cómo era la verdadera adoración, que aún enseñan a sus hijos los mandamientos reales, desaparecen silenciosamente hacia el sur, a Jerusalén, se dice a sí mismo que son traidores, no refugiados que huyen de un desastre espiritual. Celebra reuniones de consejo, donde los asesores presentan soluciones a problemas que nunca nombran directamente. La gente está inquieta, los estándares morales están decayendo. La observancia religiosa se siente superficial. Bailan alrededor de la causa obvia, y Jeroboam los deja, porque nombrarla requeriría enfrentarla. Sus hijos crecen en esta atmósfera, príncipes criados en un palacio donde la adoración es política y Dios es una herramienta de la razón de Estado. El mayor, Nadab, es cruel y con derecho, golpeando a los sirvientes por infracciones menores, burlándose de los sacerdotes que su padre nombró, ya rodeándose de hombres violentos que lo ayudarán a tomar el poder cuando llegue el momento. El segundo hijo es brutal de otra manera, calculador, frío, ya tramando contra su hermano. Pero el tercer hijo, Abías, es diferente, más callado, reflexivo. Tiene los ojos suaves de su madre y algo más, algo que hace que los sirvientes lo amen, que hace que incluso los guardias endurecidos se ablanden cuando pasa. A veces Jeroboam sorprende al muchacho leyendo los textos antiguos, los rollos de la Torá guardados en la biblioteca del palacio, pero rara vez consultados. Los rollos acumulan polvo excepto cuando Abías los baja, se sienta con las piernas cruzadas en el suelo y lee a la luz de una lámpara. Una vez, Jeroboam lo encontró en la biblioteca a altas horas de la noche. «¿Qué lees?», preguntó. Abías levantó la vista, sin miedo. Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. «Padre, ¿por qué no adoramos como mandó Moisés? ¿Por qué no vamos a Jerusalén para las fiestas?». Jeroboam sintió que algo se retorcía en su pecho. «Es complicado, hijo. Política, seguridad. Lo entenderás cuando seas mayor, pero los mandamientos de Dios no son complicados», dijo Abías simplemente. «Solo son difíciles». El muchacho no lo dijo como crítica. Estaba genuinamente confundido, genuinamente buscando entender. Pero sus palabras cayeron como flechas.
Jeroboam salió de la biblioteca sin responder y evitó a Abías durante días después. A veces oye a Abías orar, no las oraciones ritualizadas de la religión estatal, las recitaciones mecánicas ofrecidas en Betel, sino oraciones reales. El tipo de oraciones que el propio Jeroboam una vez ofreció en una colina solitaria antes de que todo se complicara. El muchacho ora por el reino, por sus hermanos, incluso por su padre. Ayúdalo a ver, susurra Abías en la oscuridad, sin saber que Jeroboam está fuera de su aposento. Ayúdalo a recordar quién era antes de tener miedo. Le preocupa profundamente a Jeroboam. También le da una esperanza frágil y desesperada. Quizás algo bueno pueda sobrevivir a lo que ha construido. Quizás un hijo pueda ser diferente. Quizás haya un hilo de fidelidad que pueda pasar a través de la ruina de su reinado y emerger limpio al otro lado. Entonces Abías cae enfermo. Comienza con fiebre. Nada alarmante al principio, el tipo de enfermedad de la que los niños se recuperan después de unos días de descanso. Abías se despierta una mañana con las mejillas enrojecidas y dolor de cabeza. El médico del palacio lo examina. Le receta té de corteza de sauce y compresas frías. Asegura a todos que el muchacho estará bien al final de la semana. Pero esta fiebre no cede. Pasan los días y en lugar de mejorar, Abías se debilita. El enrojecimiento se intensifica. Su piel arde al tacto. Comienza a tener problemas para retener la comida. Las seguridades confiadas del médico se convierten en consultas preocupadas. Llegan más médicos, cada uno con diferentes teorías. Malos humores, agua contaminada, una maldición de enemigos. Lo sangran, lo que solo lo debilita más. Aplican cataplasmas que no hacen nada. Discuten en los pasillos, mientras dentro de la cámara, un muchacho se apaga lentamente. Al final de la primera semana, Abías está postrado en cama, su joven cuerpo atormentado por una fiebre que lo hace temblar, sudar y gritar en sueños. Su madre se sienta a su lado día y noche, bañando su frente con agua fría, intentando que beba, cantando las viejas canciones que su pueblo cantaba en Egipto antes del Éxodo. A veces la reconoce, a veces la mira a través de ella, hacia algo que ella no puede ver. El palacio estalla en un caos controlado. Sirvientes se apresuran por los pasillos con sábanas limpias y hierbas medicinales. Los médicos van y vienen a todas horas, sus rostros cada vez más graves. Jeroboam ordena sacrificios en Betel, toros y carneros, ofrendas de grano e incienso, todo lo que los sacerdotes recomiendan. El humo se eleva denso de los becerros de oro, pero el muchacho no mejora. Los sacerdotes ofrecen garantías que suenan huecas. Los dioses están probando tu fe. El sacrificio necesita ser mayor. Quizás si construyeras otro altar, dedicaras otro lugar alto. Sus sugerencias siempre requieren más ofrendas, más proyectos de construcción, más muestras de devoción al sistema que Jeroboam creó. Pero nada de eso ayuda. El humo se eleva y se dispersa y no cambia nada. Los otros hijos de Jeroboam observan con ojos calculadores. Nadab apenas disimula su satisfacción. Un rival menos para el trono. Empieza a hablar con más audacia en el consejo, haciendo sugerencias, posicionándose como el heredero fuerte que el reino necesita. Los otros hermanos rondan como buitres, midiendo ya el espacio que la muerte de Abías podría crear, formando ya alianzas y haciendo promesas sobre lo que sucederá cuando estén en el poder. Solo Jeroboam se aflige de verdad. Despide a los consejeros, pospone los concilios, pasa horas sentado junto a la cama de su hijo. Observa el pecho del muchacho subir y bajar con creciente dificultad, cada aliento un esfuerzo, cada exhalación una pequeña rendición. Sostiene la pequeña mano febril entre las suyas, la mano que una vez estuvo marchita y fue restaurada, ahora fuerte pero inútil para sanar al niño moribundo que tenía delante. Abías, en sus momentos de lucidez, no se queja, se disculpa por estar enfermo, por causar problemas, por preocupar a todos. «Lo siento, padre», susurra con los labios agrietados. «Sé que estás ocupado, sé que el reino te necesita,
Intentaré mejorarme rápido. Las palabras quiebran algo dentro de Jeroboam. No te disculpes, dice con la voz áspera. Solo descansa, solo mejórate. Pero Abías no mejora. Pasan 10 días, luego 12, luego 14. El muchacho se demacra, sus ojos se hunden en su cráneo. Su piel se vuelve fina como papel y gris. Entra y sale de la conciencia, a veces gritando en delirio, a veces yaciendo aterradoramente inmóvil. Los médicos dejan de ofrecer esperanza y empiezan a sugerir que Jeroboam debería prepararse. Por primera vez en años, un miedo real atraviesa las defensas cuidadosamente construidas de Jeroboam. No miedo político, no preocupación estratégica. El terror crudo y primario de un padre que ve a su hijo desvanecerse, impotente para detenerlo. Toda su autoridad, toda su riqueza, toda su planificación cuidadosa, nada de eso importa. Su hijo se está muriendo y no hay nada que pueda hacer. Intenta orar. A altas horas de la noche, solo en su aposento después de otra larga vigilia junto a la cama de Abías, se arrodilla e intenta encontrar palabras. Pero las oraciones se le atascan en la garganta como piedras. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que oró de verdad? Desde que se acercó a Dios como algo más que una entidad política que gestionar. Las palabras que una vez le salían con naturalidad, ahora le resultan extrañas, imposibles de pronunciar. Los becerros de oro destellan en su mente, monumentos al momento en que reemplazó la confianza por el control, el altar partido, las palabras del profeta resonando a través de los años. Un hijo llamado Josías nacerá en la casa de David, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes que hacen ofrendas aquí. La mano marchita, restaurada como una advertencia que ignoró. Todo vuelve de golpe, recuerdos que ha pasado años reprimiendo, y de repente la conexión que ha negado se vuelve imposible de ignorar. Esto es juicio, no abstracto, no teórico, no algo que le sucede a otras personas en otros tiempos. Este es su hijo muriendo, su buen hijo, lo único puro que queda en su casa. Y en algún lugar en lo más profundo de su alma, en el lugar donde la verdad vive más allá de toda justificación, Jeroboam sabe por qué. Se tambalea hasta ponerse de pie, pasea por el aposento como un animal enjaulado. «No», dice en voz alta a la habitación vacía. «No, no puede ser eso, es solo una enfermedad. Los niños se enferman. Sucede, no es...» Pero no puede terminar la mentira. Incluso solo, incluso para sí mismo, ya no puede mantener la farsa. Se desploma sobre su cama, con la cabeza entre las manos, y deja que la realidad lo toque por primera vez desde que construyó los becerros. «Yo hice esto», susurra en la oscuridad. «Elegí mal. Sabía que estaba mal en ese momento. Lo sentí en lo más hondo, y lo hice de todos modos. Tuve tu reino en mis manos, y en lugar de confiar en ti para que lo guardaras, lo reconstruí a mi imagen. Reemplacé tu altar con el mío, tus sacerdotes con los míos, tus mandamientos con los míos. Y ahora mi hijo, mi buen hijo, el único que podría haber sido diferente, el único que todavía reza oraciones de verdad y lee tus palabras, está muriendo por lo que yo elegí». La admisión le cuesta todo. Cae una lágrima, la primera en años, luego otra. Sus hombros tiemblan con sollozos silenciosos. El rey que controlaba todo no puede controlar esto. El hombre que manejaba cada amenaza mediante estrategia y fuerza se sienta indefenso ante la consecuencia de su propia rebelión. Todas las paredes que construyó, todas las justificaciones que elaboró, todo el razonamiento cuidadoso que le permitía dormir por la noche, todo se desmorona, dejándolo desnudo ante la verdad. Llora hasta vaciarse, luego se sienta en el silencio, vacío y destrozado, mirando a la nada. Afuera, el palacio duerme. El reino continúa sus rituales vacíos. Los becerros de oro permanecen inmóviles, pero en este aposento, un hombre finalmente ha dejado de huir de lo que siempre supo. En el silencio asfixiante de su dolor, un pensamiento aflora. Ahías, el profeta que primero le dio el reino, que pronunció la promesa de Dios en aquella colina hace tantos años. El profeta que vio todo antes de que sucediera.
cuyas palabras siempre se hacían realidad. Si alguien sabe si hay esperanza, si hay una oportunidad, si Dios aún podría escucharlo, es Ahías. El pensamiento trae un destello de algo, no del todo esperanza, pero tampoco desesperación completa. Quizás el profeta tenga una respuesta. Quizás haya un sacrificio que pueda ofrecer, algo que pueda hacer, una manera de arreglar esto. Quizás no sea demasiado tarde, pero incluso mientras el pensamiento se forma, Jeroboam sabe que no puede ir él mismo. El rey que desafió los mandamientos de Dios no puede enfrentarse al profeta de Dios. La vergüenza es demasiado profunda, la brecha demasiado grande. ¿Cómo mira a Ahías a los ojos después de todo? ¿Cómo se presenta ante el hombre que le dio 10 trozos de tela rasgados y una promesa condicional, cuando ha roto cada condición y ha desgarrado el pacto hasta hacerlo irreconocible? La cobardía sabe amarga, pero es real. No puede hacerlo. No puede enfrentar lo que Ahías dirá. No puede soportar ver su propio fracaso reflejado en los ojos del profeta. Así que toma una decisión nacida de la desesperación y la vergüenza a partes iguales. Espera hasta justo antes del amanecer. Luego va al aposento de su esposa. Ella ya está despierta, sentada junto a una ventana, mirando la oscuridad. No lo mira cuando él entra. Apenas han hablado en días, ambos vigilando a Ahías por turnos, cruzándose en los pasillos con asentimientos agotados, demasiado exhaustos para las palabras. Su rostro está demacrado por el insomnio y el dolor, sus ojos enrojecidos, sus manos temblando ligeramente en su regazo. Cuando Jeroboam cierra la puerta, ella finalmente lo mira, y su mirada contiene una acusación que está demasiado cansada para expresar. Ella lo sabe. Las esposas siempre lo saben. Lo ha visto construir los becerros, lo ha visto endurecer su corazón, lo ha visto ignorar cada advertencia. Ha sabido durante años a dónde llevaba este camino, incluso si no pudo detenerlo. Hay un profeta en Silo, dice Jeroboam en voz baja, con la voz áspera por el llanto. Ahías, el que primero me dijo que sería rey. Ahora es viejo, casi ciego, dicen, pero todavía escucha a Dios. Necesito que vayas a él. Pregúntale por nuestro hijo. Pregúntale si... Su voz se quiebra. Pregúntale si hay alguna esperanza. Ella lo mira fijamente por un largo momento, su rostro ilegible. Luego, en voz baja, ¿quieres que vaya a un profeta? ¿Tú que construiste altares para reemplazar a los profetas? ¿Tú que silenciaste a todos los que hablaron la palabra de Dios contra tus becerros de oro? ¿Quieres que pregunte si hay esperanza? Lo sé, las palabras salen entrecortadas, apenas audibles. Sé lo que he hecho. Pero él aún podría responder. Él aún podría... ¿Por qué no vas tú mismo? La pregunta cuelga entre ellos como una cuchilla. Ambos saben la respuesta, porque Jeroboam tiene miedo, porque no puede enfrentar lo que Ahías dirá, porque ha pasado años construyendo muros contra la verdad. Y esos muros no pueden caer ahora, ni siquiera por su hijo moribundo, porque es un cobarde envuelto en ropas de rey. Él no responde, no puede responder. Solo se queda allí, expuesto, pidiéndole a su esposa que haga lo que él está demasiado destrozado para hacer por sí mismo. Ella lo mira por un largo tiempo, esta mujer que se casó con un refugiado y se convirtió en reina, que vio a su esposo recibir un reino de Dios y luego destruirlo lentamente por miedo. Ha visto cada compromiso, cada justificación, cada momento en que eligió el control sobre la confianza. Ha visto al hombre con el que se casó desaparecer detrás de la maquinaria de la supervivencia, dejando solo a un rey vacío que actuaba por inercia. Algo en su rostro se endurece con decisión. Se levanta, pasa junto a él sin tocarlo y comienza a reunir provisiones. No para él, eso lo ha dejado claro. Para Ahías, para el hijo que merece algo mejor que el legado que su padre está dejando. Para el muchacho que todavía reza con un corazón honesto en una casa construida sobre mentiras. Iré, dice, dándole la espalda, pero no por ti, por él, por nuestro hijo, que es mejor que nosotros dos. Se prepara en la oscuridad antes del amanecer, ropa sencilla, gastada y remendada,
nada que la marque como realeza. Se quita las joyas, se lava los cosméticos de la cara, se trenza el cabello al estilo de las mujeres comunes. Toma comida para el viaje, una pequeña bolsa de plata por si el profeta necesita ser convencido, aunque ambos saben que la plata no significa nada para un verdadero profeta. Se mueve con propósito, con una especie de sombría determinación. Cuando está a punto de irse, se detiene en el aposento de Abías una vez más. Jeroboam la sigue, de pie en el umbral, mientras ella se acerca a la cama. El muchacho sigue respirando, pero apenas. Su pecho sube y baja con movimientos superficiales y rápidos. Sus labios están agrietados y sangrando. Su mano febril se aferra a la manta. Se inclina, acaricia su frente ardiente con infinita dulzura y susurra: «Voy a buscar ayuda, mi amor. Traigo respuestas». Los ojos de Abías se abren con un aleteo, brillantes por la fiebre pero de alguna manera claros, enfocados. Mira a su madre con tanto amor, tanta confianza, que ella tiene que morderse el labio para no derrumbarse. «Madre», susurra, con la voz apenas audible, «me estoy muriendo». No puede mentirle. Este muchacho que siempre dijo la verdad, merece la verdad a cambio. «No lo sé», dice, las lágrimas finalmente derramándose. «Voy a averiguarlo. Voy a preguntarle a alguien que pueda decírmelo». La mirada de Abías se desvía más allá de ella hacia Jeroboam en el umbral. Por un momento, padre e hijo se miran a través de la distancia de todo lo no dicho. Luego Abías susurra: «Dile que no tengo miedo. Dile que no es su culpa. Dile que lo amo». Pero sí es su culpa, y todos lo saben. El muchacho es demasiado amable para decirlo, demasiado bueno para añadir a la carga de su padre. Por eso es lo único bueno que queda en la casa de Jeroboam. Por eso su muerte será una misericordia. Besa su frente, le sostiene la mano un momento más, luego se obliga a irse antes de perder su determinación. Pasa junto a Jeroboam sin mirarlo, con el rostro mojado por las lágrimas, y desaparece en la oscuridad previa al amanecer. Jeroboam se queda en el umbral viéndola irse. Luego entra en el aposento de su hijo, se sienta en la silla aún tibia por la vigilia de su esposa, y toma la mano febril de Abías entre las suyas. El muchacho ha vuelto a caer en la inconsciencia. Su respiración es trabajosa, su rostro está sin expresión. «Lo siento», susurra Jeroboam. «Lo siento mucho. Merecías algo mejor. Merecías un padre lo suficientemente valiente como para confiar en Dios en lugar de en becerros de oro. Merecías un reino construido sobre la justicia en lugar del miedo. Merecías». Pero, ¿qué sentido tiene enumerar lo que el muchacho merecía? No cambia nada. Abías sigue ardiendo en fiebre. El reino sigue en pie sobre cimientos de compromiso. Y Jeroboam sigue sentado en la oscuridad, sosteniendo la mano de su hijo, esperando un veredicto que ya conoce en su corazón. Afuera, su esposa camina por el camino polvoriento hacia Silo, envuelta en un manto gastado, pareciendo una viajera más. En su mano lleva una pequeña lámpara de arcilla, práctica, común, cuya llama apenas es lo suficientemente fuerte como para iluminar su siguiente paso. Parpadea mientras camina, amenazando con apagarse con cada ráfaga de viento, pero de alguna manera permanece encendida. Una esperanza tenue y frágil en la oscuridad que Jeroboam ha creado. Detrás de ella, el palacio contiene la respiración. Los sirvientes se mueven en silencio, hablando en susurros. Los médicos se han rendido, dejando solo cuidados paliativos. Los hermanos rondan, esperando. Y en un pequeño aposento, un padre vela a su hijo moribundo, impotente para hacer algo más que observar y esperar. Los becerros de oro en Betel y Dan permanecen intactos en la luz creciente, brillando a medida que sale el sol. El reino continúa sus rituales vacíos. Los sacerdotes cumplen sus deberes asignados. La gente trae sus sacrificios. Todo parece igual desde fuera. Pero en ese aposento, un muchacho lucha por respirar mientras su padre observa, destrozado. Y en un camino polvoriento hacia Silo, una reina camina hacia la verdad, llevando una lámpara que apenas ilumina su sendero,
una pequeña llama parpadeante en la vasta oscuridad. El sol sube más alto. El día comienza. El reino despierta a sus asuntos habituales. Pero en Silo, en la morada de un profeta, un anciano con ojos ciegos ya lo sabe todo. La reina disfrazada que viene, el muchacho moribundo que queda atrás y el juicio que ha estado esperando años para ser pronunciado. La llama parpadea pero no se apaga. Todavía no. Pero la oscuridad se acerca y el viento se levanta, y el viaje que se avecina terminará con palabras que destrozarán cualquier esperanza frágil que quede. Jeroboam se sienta en la sombra junto a su hijo, esperando. Su reino se mantiene en pie, pero ya está vacío. Su hijo respira, pero sus alientos están contados. Su esposa camina hacia la verdad, y la verdad es siempre lo que acaba con la falsa esperanza. La casa de Jeroboam está a punto de aprender lo que cuesta recibir todo de Dios y perderlo intentando conservarlo bajo sus propios términos. El camino a Silo se extiende largo y polvoriento bajo un sol indiferente. La esposa de Jeroboam camina con la cabeza baja, su manto ceñido, la lámpara apagada ahora que ha llegado la luz del día. Otros viajeros pasan, mercaderes con asnos cargados, agricultores que se dirigen al mercado, un grupo de levitas haciendo peregrinación al sur hacia Jerusalén. Ninguno le echa una segunda mirada. Es solo otra mujer en el camino, anónima y sin nada destacable, exactamente como pretendía. Pero por dentro, lleva un peso que nada tiene que ver con la pequeña mochila en su espalda. Cada paso la acerca a una confrontación que teme, más cerca de palabras que sabe que cortarán como cuchillos. Ahías verá a través del disfraz, no con sus ojos ciegos, sino con la vista que importa. Sabrá quién es, sabrá por qué ha venido, y le dirá lo que ella ya sospecha en su corazón. El viaje dura la mayor parte del día. A última hora de la tarde, llega a Silo, una ciudad que una vez albergó el tabernáculo, que una vez estuvo en el centro del culto de Israel, ahora disminuida y tranquila. La gloria se ha trasladado a Jerusalén, las multitudes la han seguido. Lo que queda es un remanente, un recuerdo y un viejo profeta que se niega a irse. Pide indicaciones a un aguador. Recibe instrucciones sencillas. La morada del profeta está en las afueras del pueblo, una modesta estructura de adobe y madera, distinguida solo por su aislamiento. La gente respeta la privacidad de Ahías, o quizás la temen. Los profetas que dicen verdades incómodas son venerados desde la distancia. Se acerca lentamente, con el corazón martilleándole. La morada parece ordinaria. Puerta gastada, ventana pequeña, jardín cubierto de hierbas. El humo sube de un fuego de cocina en el interior. Se detiene en el umbral, reuniendo valor, ensayando las mentiras que ha preparado. Fingirá ser una madre preocupada de un pueblo cercano. Describirá los síntomas sin nombrar al paciente. Preguntará en general sobre fiebres y pronósticos. Ella entra, esposa de Jeroboam. La voz atraviesa sus planes como una cuchilla la tela. Se congela, con la mano a medio camino de la puerta. La voz es vieja, agrietada por la edad, pero lleva una autoridad absoluta, sin preguntas, sin dudas. Solo una declaración de hechos. ¿Por qué finge ser otra persona? Su disfraz, la ropa gastada, la apariencia común, el cuidadoso anonimato, se desmorona como ceniza. Por supuesto que lo sabe. ¿Cómo no iba a saberlo? Este es Ahías, que vio reinos levantarse y caer antes de que sucedieran, que rasgó su manto en 12 pedazos y entregó a Jeroboam un destino. Este es el profeta cuyas palabras siempre se hacen realidad. Empuja la puerta con manos temblorosas. Dentro, la morada es sencilla pero limpia. Hierbas cuelgan de las vigas, rollos de pergamino cubren una pared, y allí, sentado en una estera gastada cerca del fuego, está Ahías anciano ya, su barba blanca como la lana, sus ojos lechosos por la ceguera. No se vuelve hacia ella cuando entra, no necesita hacerlo. Ha estado esperando. «Siéntate», dice, señalando una estera frente a él. No con crueldad, pero tampoco con calidez, simplemente de forma fáctica. Ella se sienta,
con las piernas débiles, la boca seca. Por un largo momento, silencio. El fuego crepita. Afuera, los pájaros se llaman unos a otros en la tarde que se desvanece. Ahías permanece perfectamente inmóvil, sus ojos ciegos fijos en nada y en todo. Ella quiere hablar, hacer sus preguntas, mantener alguna pretensión de control sobre este encuentro. Pero las palabras no le salen, solo puede esperar. Cuando Ahías finalmente habla, su voz ha cambiado. Ya no es el simple saludo de un anciano, sino algo más, algo que llena la pequeña morada como un trueno antes de la lluvia, algo que hace que el aire mismo se sienta más pesado. Este ya no es Ahías hablando. Esta es la palabra del Señor. He sido enviado a ti con malas noticias. Las palabras caen como golpes físicos. No, tengo una respuesta a tu pregunta. No, permítame examinar la situación. Solo malas noticias, ya entregadas, ya ciertas. Ahías continúa, y su voz lleva el peso del juicio divino. Cada palabra cuidadosamente colocada, cada frase un golpe de martillo. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te levanté de entre el pueblo y te nombré líder sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di. Ella se sienta inmóvil, escuchando la historia de su esposo relatada por aquel que la hizo. La gloria de ello, elegido de la nada, elevado a la realeza, dadas 10 tribus por decreto divino. La magnitud del don, la imposibilidad de la gracia. Luego el giro. Sin embargo, no ha sido como mi siervo David, quien guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que era recto a mis ojos. La comparación hiere. David, defectuoso, caído, adúltero, asesino David, aún llamado mi siervo, porque cuando fue confrontado con su pecado, se arrepintió. Cuando se le mostró su error, se quebró. Cuando se le ofreció misericordia, la recibió con lágrimas y transformación. El corazón de David, a pesar de todo, permaneció orientado hacia Dios. La voz de Ahías se eleva. Todo el cuerpo del profeta ahora tiembla con la fuerza de las palabras que lleva. Has hecho más mal que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal. Has provocado mi ira y me has dado la espalda. La acusación es exhaustiva. No solo que Jeroboam construyó altares, sino que al construirlos, hizo algo peor que todas las generaciones anteriores. Peor que los jueces que transigieron, peor que Saúl que desobedeció, peor que Salomón cuyo corazón se volvió a otros dioses en su vejez, porque Jeroboam sabía lo que hacía, recibió profecía directa, promesas claras, condiciones explícitas, y eligió la rebelión de todos modos. Las manos de la reina se aprietan en su regazo. Quiere defenderlo, quiere explicar las presiones políticas, los miedos legítimos, la complejidad de la situación, pero las palabras mueren en su garganta. Porque ella sabe, siempre lo ha sabido, que las explicaciones son solo mentiras sofisticadas. El miedo no es justicia, la estrategia no es obediencia, la complejidad no borra la claridad. Ahías no ha terminado. Sus ojos ciegos parecen atravesarla a través de las paredes, a través de la distancia y el tiempo para ver el palacio en Siquem, los becerros de oro en Betel y Dan, los sacerdotes comprometidos y el culto corrompido y el tejido moral podrido del reino que Jeroboam construyó. Por esto, voy a traer desastre sobre la casa de Jeroboam. Desastre, no advertencia, no oportunidad de arrepentimiento. Desastre, ya decidido, ya en marcha. Exterminaré de Jeroboam a todo varón en Israel, esclavo o libre. Quemaré la casa de Jeroboam como se quema el estiércol, hasta que todo haya desaparecido. Los perros devorarán a los de Jeroboam que mueran en la ciudad, y las aves se alimentarán de los que mueran en el campo. Sin entierro honorable, sin tumba de ancestros, sin monumento, solo cuerpos arrojados a los carroñeros, la humillación final, el borrado del legado. Todo lo que Jeroboam temía sobre perder el reino, la pérdida de honor, la destrucción de su nombre, el fin de su linaje,
todo ello garantizado por las mismas acciones que tomó para evitarlo. La respiración de la reina se vuelve superficial y entrecortada. Su visión se nubla. Esto es peor de lo que imaginaba, peor que el peor escenario que se permitió considerar. No solo su hijo muriendo, todos ellos, toda la casa, todo. Pero Ahías aún no ha terminado. Su voz baja, se vuelve casi suave, y de alguna manera eso hace que lo que dice a continuación sea aún más terrible. En cuanto a ti, vuelve a casa. Cuando pongas un pie en tu ciudad, el muchacho morirá. Preciso, específico, cronometrado al momento en que su pie cruce el umbral. No después de que llegue y se siente con él, no después de días de salud declinante, en el instante en que entre en la ciudad, como si su propio regreso activara el mecanismo del juicio. Intenta hablar, suplicar, pero solo un sonido ahogado emerge. Ahías continúa, implacable y misericordioso a la vez. Todo Israel lo llorará y lo enterrará. Él es el único de la casa de Jeroboam que será enterrado, porque es el único en la casa de Jeroboam en quien el Señor, el Dios de Israel, ha encontrado algo bueno. Lo único bueno. Su Abías, su hijo gentil, el muchacho que leía la Torá y rezaba oraciones honestas y trataba a los sirvientes con amabilidad. El único que valía la pena salvar, y salvar significa la muerte. El único que recibe un entierro adecuado, y el entierro llega ahora, mientras aún es un niño, antes de que la corrupción de la casa de su padre pueda alcanzarlo. De repente comprende, con terrible claridad, lo que Dios está haciendo. Esto no es solo castigo, es misericordia. Abías morirá, sí, pero morirá limpio. Se le ahorrará ver todo el horror de lo que se avecina. Se le ahorrará convertirse en lo que sus hermanos se están convirtiendo. Se le ahorrará el momento en que perros y aves se alimenten de la casa de Jeroboam. Está siendo llevado a casa antes de que el hogar se convierta en un infierno. Pero comprender la misericordia no hace que duela menos. Se dobla. Un sollozo le arranca de la garganta. Su hijo, su bebé, el bueno, la esperanza, se ha ido. Ahías permanece en silencio mientras ella llora, dándole espacio para el dolor. Cuando finalmente levanta la vista, con los ojos rojos e hinchados, él no ha terminado. El Señor levantará para sí un rey sobre Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. Incluso ahora, esto está empezando a suceder. Y el Señor golpeará a Israel, de modo que será como una caña que se mece en el agua. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque provocaron la ira del Señor al hacer postes de Aserá. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y ha hecho que Israel cometa. La frase final y condenatoria, el pecado de Jeroboam, no solo lo que hizo, sino lo que causó. El efecto dominó del miedo de un hombre, extendiéndose a través de generaciones, infectando una nación, llevando finalmente a la catástrofe. Los becerros de oro permanecerán mucho después de que Jeroboam muera. El patrón que estableció, sustituir la conveniencia por la obediencia, la política por la fidelidad, el control por la confianza, se repetirá rey tras rey, hasta que toda la estructura se derrumbe. Las palabras cuelgan en el aire, finales y absolutas. No hay proceso de apelación, no hay negociación, no hay ¿y si cambiamos ahora? El veredicto está pronunciado, la sentencia está sellada. La única pregunta que queda es el momento. La reina se sienta en un silencio desolador. Todo lo que vino esperando escuchar, algún remedio, algún sacrificio, algún camino hacia la sanación, ha sido reducido a cenizas por la verdad. No hay esperanza. Nunca la hubo. En el momento en que Jeroboam construyó el primer becerro de oro, este desenlace se volvió inevitable. Han estado viviendo bajo la sombra del juicio durante años sin saberlo, como personas en una casa carcomida por las termitas, pensando que están seguras hasta el momento en que todo se derrumba. Piensa en su esposo sentado junto a la cama de Abías, esperando que ella regrese con buenas noticias, con alguna respuesta que haga que todo sea manejable de nuevo.
Piensa en el propio Abías, luchando por cada aliento, sin saber que su muerte es una misericordia. Piensa en sus otros hijos, crueles y calculadores, que morirán sin dignidad, sus cuerpos abandonados a los carroñeros. Y piensa en los becerros de oro, esas hermosas y terribles estatuas, aún en pie en Betel y Dan, relucientes bajo el sol, vacíos, fríos y catastróficos. Su voz se quiebra. Traga saliva, lo intenta de nuevo. ¿Puedo decirle algo? Hay algo que él pueda hacer. La expresión de Ahías se suaviza ligeramente, no con esperanza. No hay esperanza que ofrecer, sino con algo parecido a la piedad. Dile lo que el Señor ha dicho. Dile que el Dios que le dio todo, le quitará todo. Dile que el reino construido sobre el miedo no puede permanecer. Dile. El profeta hace una pausa y por un momento es solo un anciano, triste y cansado. Dile que no tenía que ser así. Ella se levanta con piernas temblorosas. No hay nada más que decir, nada más que escuchar. La audiencia ha terminado. El pronunciamiento está completo. Se mueve hacia la puerta, cada paso pesado, cada aliento doloroso. En el umbral se detiene y mira hacia atrás. Ahías se sienta junto a su fuego. Ojos ciegos que miran al vacío. El peso del mensaje que lleva encorvando sus hombros. ¿Cuántas veces ha hecho esto? ¿A cuántos reyes ha confrontado? ¿Cuántos juicios ha pronunciado? ¿Y cuánto le cuesta ser la voz que trae la verdad que nadie quiere escuchar? Gracias, susurra, aunque no está segura de por qué le da las gracias. ¿Por la verdad? ¿Por la misericordia tejida en el juicio? ¿Por hacer la terrible labor de la profecía cuando el silencio sería mucho más fácil? Ahías asiente ligeramente, reconociendo su partida, y entonces ella está afuera, en la luz menguante de la tarde, sola con el conocimiento más devastador que una madre puede soportar. No se va de inmediato. Se queda en el jardín cubierto de maleza de Ahías, tratando de recomponerse, tratando de averiguar cómo regresar a la ciudad sabiendo lo que su llegada desencadenará. El viaje de ida fue una esperanza desesperada. El viaje de vuelta será una marcha fúnebre. El sol se hunde más, necesita moverse. Abías está muriendo, y ya sea que se apresure o se demore, el resultado es el mismo. Pero si se apresura, podría alcanzarlo antes de que la conciencia finalmente lo abandone. Podría abrazarlo una vez más. Podría decirle que Dios lo ama lo suficiente como para llevárselo a casa antes de que todo arda. Empieza a caminar, lentamente al principio, luego más rápido. La lámpara se ha ido. No recuerda haberla soltado, pero ya no está en sus manos. De todos modos, no necesita luz para este viaje. Camina hacia la oscuridad, llevando oscuridad, convirtiéndose en oscuridad. Los kilómetros pasan borrosos. Otros viajeros le abren paso. Algo en su rostro, en su andar, en su forma de moverse, hace que la gente se aparte instintivamente. Parece una mujer que lleva la muerte, y en cierto sentido, lo es. Cae la noche. Ella sigue caminando. Las estrellas aparecen, indiferentes. El camino se extiende. Cada paso la acerca al umbral que pondrá fin a la vida de su hijo. Y en el palacio de Siquem, Jeroboam se sienta junto a la cama de Abías, esperando que su esposa regrese con respuestas. La respiración del niño se ha vuelto más trabajosa, los espacios entre alientos más largos. Jeroboam le toma la mano y reza oraciones que suenan a acusaciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo en su lugar? Pero él sabe por qué. En lo profundo de su corazón, debajo de toda la negación y justificación, sabe exactamente por qué. Esto es lo que cuesta construir un reino sobre el compromiso. Esto es lo que sucede cuando recibes todo de Dios e inmediatamente comienzas a reconstruirlo a tu propia imagen. Este es el precio de los becerros de oro. La noche se profundiza. La cabeza de Jeroboam cae sobre su pecho. El agotamiento finalmente lo vence. Duerme inquieto, aún sosteniendo la mano de su hijo, sin saber que en un camino oscuro a kilómetros de distancia, su esposa camina hacia ellos
llevando las palabras que acabarán con la esperanza para siempre. La casa de Jeroboam permanece en pie unas pocas horas más. Los becerros de oro relucen a la luz de la luna. El reino duerme, sin saber que sus cimientos ya son polvo. Y en algún lugar del camino entre Silo y Siquem, una madre camina más rápido, impulsada por el amor y el pavor a partes iguales, corriendo para llegar a su hijo antes de que su propio paso lo mate. El amanecer llega gris y frío. Jeroboam se despierta sobresaltado, con el cuello rígido por haber dormido en la silla junto a la cama de Abías. Por un momento, está desorientado, luego la realidad se le viene encima. Su hijo muriendo, su esposa yendo a Silo, la espera que se extiende como una tortura. Mira a Abías, la respiración del niño es peor, superficial, irregular, cada aliento parecía el último. Sus labios tienen un tinte azulado, su piel es translúcida, la delicada red de venas visible debajo. Aguanta, susurra Jeroboam, apretando la pequeña mano. Ella viene. Solo aguanta un poco más. Un sirviente entra en silencio. ¿Alguna señal de la reina?, pregunta Jeroboam. Una mujer que coincidía con su descripción fue vista en el camino del norte antes del amanecer. Mi señor, debería llegar pronto. Pronto. La palabra pende en el aire como una cuchilla. Jeroboam se levanta, camina hasta la ventana, mira fijamente la ciudad que despierta abajo. El becerro de oro de Betel es visible a lo lejos, un punto brillante que capta la luz de la mañana. Hermoso, blasfemo. Debería derribarlo, debería haberlo derribado en el momento en que el altar se partió, pero no lo hizo. No pudo. ¿Padre? La voz es apenas un susurro, pero hace que Jeroboam se gire bruscamente. Los ojos de Abías están abiertos, brillantes por la fiebre, pero conscientes, enfocados. Jeroboam corre al lado de la cama, se arrodilla. Estoy aquí. Estoy justo aquí. Madre, ¿va a volver? Sí, está en camino. Estará aquí pronto. Abías asiente ligeramente. Luego, con un enorme esfuerzo, Padre, los becerros están mal. Sabes que están mal. Cada palabra le cuesta. Dios te dio todo. No necesitabas ni tener miedo. Las lágrimas corren por el rostro de Jeroboam. Lo sé, hijo. No es demasiado tarde. Los ojos de Abías se fijan en los de su padre. Nunca demasiado tarde. Derríbalos, vuelve. Él está me esperando. Prométemelo. Lo prometo. Jeroboam ahoga. Prometo que lo intentaré. Pero los ojos de Abías ya se han cerrado. Su estallido de conciencia se desvanecía. La mano en el agarre de Jeroboam se relaja. Mi señor, la reina se acerca a las puertas de la ciudad. El grito arranca a Jeroboam de sus pies. Mira de nuevo a Abías. El niño yace inmóvil, cada aliento una lucha. Algo en el pecho de Jeroboam se contrae con una premonición. No quiere irse, porque de alguna manera sabe que cuando su esposa cruce el umbral, algo terminará. Besa la frente de Abías y susurra, te amo. Pase lo que pase, sabe que te amo. Luego se fuerza a ir hacia la entrada principal. Los sirvientes se dispersan ante él, leyendo su rostro, comprendiendo que algo trascendental está ocurriendo. Jeroboam llega al vestíbulo de entrada justo cuando las enormes puertas se abren. Ahí está ella, su esposa, con sus ropas sencillas empolvadas por el camino, su rostro una máscara de dolor tan profundo que detiene a todos en seco. Sus ojos se encuentran al otro lado del vestíbulo. Sin que se pronunciara una palabra, Jeroboam lo comprende todo. La respuesta está escrita en su postura, en las lágrimas que corren por su rostro. Ella cruza el umbral hacia el palacio, y en ese mismo instante, arriba, Abías exhala un aliento más, luego otro, más superficial, luego uno más, apenas perceptible. Su pequeño pecho se eleva y no vuelve a caer. La lucha termina, la fiebre lo libera. El niño se desliza silenciosamente de esta vida, su muerte cronometrada al segundo del regreso de su madre, tal como dijo el profeta. Una sirvienta irrumpe de la cámara, su lamento perfora el aire. El príncipe se ha ido.
Las rodillas de Jeroboam ceden. Su esposa se detiene a mitad de camino. Su rostro se descompone y emite un sonido apenas humano. El dolor puro hecho voz. A su alrededor, el palacio estalla en luto. Se desploman juntos al suelo, abrazándose. Ya no reyes y reinas, sino solo padres que han perdido a su hijo. ¿Qué dijo? Jadea Jeroboam. ¿Qué dijo Ahías? Ella se aparta. Lo mira con ojos que han visto el fin de todo. Dijo que el Señor te dio todo, y porque le diste la espalda, Él te está quitando todo. La muerte del niño es solo el principio. Todo, Jeroboam, toda tu casa, por lo que has hecho, por lo que hiciste que Israel hiciera. Las palabras caen como piedras, construyendo un túmulo sobre cualquier esperanza que quedara. Jeroboam no las niega, no discute, simplemente se sienta en el frío suelo y deja que la verdad finalmente, por completo, lo quiebre. Todo Israel llora cuando la noticia se difunde. La gente sale a las calles, lamentándose, rasgándose las vestiduras. No un dolor teatral, sino una pena real. Abías representaba la esperanza, la posibilidad de que algo bueno pudiera surgir del reinado de Jeroboam. Su muerte se siente como la muerte de esa esperanza. El entierro es al día siguiente. Una tumba en los terrenos reales, excavada en la roca. Jeroboam permanece de pie mientras el cuerpo de su hijo es depositado dentro, envuelto en blanco, su rostro sereno. La tumba representa lo que Ahías prometió. Abías es el único de la casa de Jeroboam que recibirá un entierro digno, el único en quien Dios encontró algo bueno. Mientras la piedra es rodada sobre la entrada, Jeroboam comprende. La muerte del niño no es solo castigo, es misericordia. Dios se lo llevó a casa antes de que todo el horror pudiera desplegarse. Se lo llevó antes de que pudiera ser corrompido por lo que su padre construyó. La pérdida fue protección, la muerte fue rescate. Jeroboam piensa en su promesa: derribaré los becerros, volveré. Sincera al ser pronunciada, imposible ahora, porque nada de lo que haga cambiará lo que está por venir. El juicio está pronunciado, pero incluso sabiendo esto, endurece su corazón. Se dice a sí mismo que Ahías está viejo, posiblemente senil. Se dice a sí mismo que mostrar debilidad fracturaría el reino. Se dice a sí mismo que derribar los becerros no lograría nada. Todo mentiras, pero mentiras que necesita para sobrevivir. Pasan semanas, luego meses. Jeroboam no derriba los becerros de oro, no reforma el sacerdocio, no reconoce su pecado. En cambio, redobla la apuesta: más festivales, más sacerdotes, rituales más elaborados. Su esposa se retira, pasando sus días en la antigua cámara de Abías, leyendo los rollos de la Torá que él amaba. Cuando mira a Jeroboam, sus ojos contienen una acusación más afilada que las palabras. Ella sabe lo que le prometió a su hijo. Ella sabe que lo está rompiendo. Sus otros hijos se deslizan hacia el cumplimiento de la profecía de Ahías. Nadab se vuelve violento, posicionándose como el heredero fuerte. Los hermanos conspiran. El palacio se convierte en un nido de víboras. El reino continúa. La gente trae sacrificios. Los becerros de oro relucen, pero es hueco. Una cosa muerta animada por la inercia. Todos pueden sentir la podredumbre. Una noche, meses después del entierro, Jeroboam recupera la caja de cedro. Dentro, los 10 trozos de tela rasgada, descoloridos, deshilachados, pero aún reconocibles, los extiende sobre su cama. Si andas en obediencia a mí, yo estaré contigo. Te edificaré una dinastía tan duradera como la de David. Si es la palabra que lo definió todo, la condición que ignoró, sostiene los trozos de tela y finalmente siente todo el peso de lo que ha hecho. No solo a sí mismo o a su hijo, sino a toda una nación. El pecado de Jeroboam, el patrón que estableció, el compromiso que resonará a través de generaciones. Lo siento, susurra. Tuve miedo, no confié en ti. Pensé que tenía que asegurar lo que tú me diste, y al intentar conservarlo lo destruí. Pero es demasiado tarde. El juicio se mantiene, su casa está marcada, su hijo está muerto,
y los becerros de oro siguen en pie. Jeroboam reina durante 22 años en total, cada uno sintiéndose más largo que el anterior. Cuando finalmente muere, no hay un arrepentimiento dramático, solo un hombre cansado que se apaga, su legado ya escrito. Nadab lo sucede y reina durante 2 años antes de ser asesinado por Baasa, quien mata a todos los varones de la línea de Jeroboam. Los perros y las aves se alimentan de sus cuerpos, tal como dijo Ahías. Los becerros de oro permanecen por generaciones, ganándose el amargo estribillo que resuena a través de la historia de Israel. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los pecados de Jeroboam, los cuales hizo cometer a Israel. Pero en una tumba en Siquem, Abías descansa en paz, el único de su casa en recibir un entierro digno. Mientras el legado de su padre se desmorona y los cuerpos de sus hermanos se pudren, Abías duerme el sueño de los justos, porque a veces la mayor misericordia es llevarnos a casa antes de que seamos testigos de las consecuencias de pecados que no cometimos. A veces la pérdida fue protección, a veces la muerte fue rescate, a veces la vida más corta es la más bendecida porque termina limpia. Siglos después, los profetas resumirán el reinado de Jeroboam con una simplicidad devastadora. Recordado no por recibir un reino de Dios, no por liberar a las tribus, sino solo por el pecado que lo destruyó y resonó a través de generaciones hasta que Israel fue dispersado, tal como profetizó Ahías. La imagen final: los becerros de oro aún en pie años después de la muerte de Jeroboam, relucientes bajo el sol, vacíos de presencia, llenos de consecuencias. Hermosos monumentos a la verdad de que no puedes recibir todo de la mano de Dios y reconstruirlo a tu propia imagen. Jeroboam recibió todo: un llamado, un reino, una promesa, un pacto que habría hecho que su dinastía perdurara como la de David. Todo. Y lo perdió todo, no porque Dios lo tomara arbitrariamente, sino porque al intentar conservarlo bajo sus propios términos, destruyó aquello mismo que intentaba preservar. La historia termina donde comenzó, con una elección: la elección de confiar o de temer, la elección de obedecer o de comprometerse, la elección de creer que el Dios que te llama también puede guardarte, o de creer que debes guardarte a ti mismo. Jeroboam eligió el miedo, y el miedo lo destruyó todo, pero la oferta sigue en pie, resonando a través de generaciones: si andas en obediencia a mí, yo estaré contigo. ¿Qué elegirás cuando Dios te dé todo? ¿Confiarás en Él para que lo guarde? ¿O construirás becerros de oro para asegurar lo que Él ya ha asegurado? Si esta historia te conmovió, si reconoces el miedo de Jeroboam en tu propio corazón, suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesite escuchar que los dones de Dios no necesitan tus becerros de oro. Solo necesitan tu confianza, porque la tragedia no es lo que Jeroboam perdió, es lo que nunca tuvo que perder, si tan solo hubiera creído que el Dios que le dio un reino podía guardarlo sin su compromiso.